Buenas tardes a todos. Vamos ahora a hablar un poquito del potencial de acción. Yo prácticamente, entre comillas, mezclé las dos primeras clases, introducción al sistema nervioso central con potencial de acción y sinapsis. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Bueno, ustedes vieron un poquito en Morfo 2 acerca de eso. Pero vieron, de hecho, cuando yo expliqué potencial de acción en cardio, ¿verdad? Expliqué primero cómo era un potencial de acción normal, que era este que tengo aquí, que les voy a explicar después. Y recuerdan que había la entrada del sodio, salida del calcio, el cloro, y se iba haciendo esta curva, este gráfico, que era como la célula iba adquiriendo electricidad. Esa electricidad se daba por el cambio que ocurría dentro de la neurona, en el caso del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, en este caso una neurona ventricular, y existía igual una neurona que hay en los nodos, en el sistema de excitación, que en el nodo sinusal. De hecho, fíjense cómo el cuento de cada potencial de acción aquí en el sistema de excitación comienza en menos 57. Aquí comienza en menos 85. Pero en la neurona que del sistema nervioso central normalmente tiende a comenzar en menos 90. ¿Qué es eso? Bueno, la neurona, ¿verdad? Está en menos 90 y ella está polarizada. Ella está hiperpolarizada porque tiene más carga negativa. Hiperpolarizada porque está con mayor carga negativa. Entonces, en este momento, a través de ella no está pasando ningún impulso nervioso. La neurona es esta célula. Recordemos que la neurona es una célula. Y recordemos que la célula tiene más sodio afuera que adentro. Y el potasio está más adentro que afuera. Entonces, como hay más positivos afuera, entonces por ende hay más negativo adentro. Y por eso adentro esto se mantiene en menos 90. Cuando viene un impulso nervioso, cuando hay algo que excita a la neurona, hace que se empiecen a abrir canales de calcio. Perdón, canales de sodio, ¿verdad? Que a medida que van entrando canales, van entrando sodio, como el sodio es positivo, entra y entonces la célula empieza a dejar de ser negativa. Empieza a dejar de ser negativa. Y puede llegar hasta menos 65. En menos 65 aproximadamente es un punto donde la neurona tiene un sistema que se llama todo o nada. Es decir, que ya a partir de ese momento ella se cansa de contener al sodio y dice, ya que entre todo el sodio que quiera, me voy a despolarizar. Es decir, voy a comenzar el impulso nervioso. El todo o nada porque después de menos 65, no, o sea, el sodio no sigue entrando poco a poco, sino que entra, vamos a decir, a chorro. Entra de una vez. Y entonces entra tanto sodio que la neurona se despolariza. Se despolariza llegando aproximadamente a más 35 milivoltios. En este momento, ¿verdad? Se llenó de puros positivos. Entonces la neurona necesita ahora volver a su estado normal. Para volver a su estado normal, entonces se abren los canales de potasio y sacan al potasio que hay dentro de la célula para que ahora volvamos a estar negativa. Entonces empezamos a sacar sodio con
a través de los canales, perdón, empezamos a sacar potasio a través de los canales de potasio. Por supuesto, en este punto también ocurre que los canales de sodio se cierran, porque si no, no podemos seguir en este camino. Se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio. Llega un punto en que, ya que se abrieron algunos canales de potasio y se empezó a repolarizar la célula, entonces se abren más canales de potasio que terminan de salir, termina de salir el potasio y entonces ahora la neurona queda súper negativa, ¿eh? Es decir, hiperpolarizada. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Fíjense, hay un gentío, un poco de sodio adentro, hay un poco de potasio afuera que no deberían estar. Entonces aquí entra aquel transportador, aquella proteína transportadora que les dio dolores de cabeza en Morfo 1, llamada bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa me restablece la polaridad de la neurona, sacando todo el sodio y metiendo el potasio de nuevo. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿verdad? Yo necesito sacar este sodio. Pero recuerden que el transporte pasivo que nos enseñaron en Morfo 1, el transporte pasivo trabaja solamente a favor del gradiente. Es decir, que para que este sodio salga de la célula, yo necesito que afuera de la célula haya poco sodio. Pero lo normal es que siempre afuera va a haber más sodio que adentro. Entonces, para yo sacar este sodio que se metió, para yo sacarlo, va a ser en contra del gradiente. Es como, siempre hago el ejemplo, por ejemplo, en una discoteca, siempre yo voy a querer ir a una discoteca donde haya menos gente. Entonces es más fácil entrar a una discoteca que haya menos gente que a una que haya mucho. Entonces, igualmente, el sodio le cuesta salir porque hay mucha gente afuera. Entonces, para salir necesitas energía porque vas en contra del gradiente. Y esa energía entonces la buscas allá en la cadena fosforilativa, ¿verdad? De Morfo 1, que te genera los ATP que les mandaron a aprenderse cuántos ATP genera una molécula de glucosa y todo, que entra el ciclo de Krebs, todo eso, y se genera ATP. Bueno, ¿por qué necesitamos ATP? Esto aquí está uno de los puntos, uno de los sitios, para que podamos sacar el sodio que se metió y viceversa, meter al potasio que se salió, a equilibrar de nuevo a la célula, necesitamos la bomba sodio-potasio ATPasa. Una de las cosas, ¿verdad? Depende del libro que ustedes lean, sea el Gayton o sea el Snell, que es el que yo les recomiendo. Estos números pueden variar. A veces algunos libros dicen 90, o sea, el comienzo de la célula, del potencial de acción comienza en menos 90, otros le van a decir que en menos 100, otros le van a decir que en menos 80, otros le van a decir también, esto cambia mucho menos, el punto del todo o nada, pero normalmente es menos 65, pero algunos libros le pueden decir menos 60. También el punto hasta donde llega, también eso va depender del libro y también del sitio donde estamos, el sitio del sistema nervioso central donde estamos, del cual estamos hablando. Entonces, eso cambia un poco. Existen dos términos, ¿verdad? llamados periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es el punto donde, vamos a decir, desde que estamos aquí, que está comenzando el potencial de acción y después va a caer, durante todo este periodo, la célula, por más que sea estimulada,
ella no va a iniciar un nuevo impulso nervioso, un nuevo potencial de acción. Es decir, por más que alguien la estimule, ella no va a responder. Por eso se llama un periodo de refractario de descanso absoluto. No voy a hacer otro impulso nervioso porque más bien estoy ocupada en una. El periodo refractario relativo es un periodo más o menos cuando llega a menos 50, cuando ella viene bajando y llega a menos 50, a partir de este punto, si ella recibe un estímulo mayor de lo normal, entonces ella puede llegar a iniciar un impulso nervioso nuevamente. Entonces la diferencia entre los dos términos es que en el periodo refractario absoluto no hay respuesta por parte de la neurona para generar otro potencial de acción. En cambio, en el periodo refractario relativo debe haber un estímulo mayor de lo normal para que se genere el potencial de acción. Vamos a ver ahora lo que es la sinapsis. La sinapsis es el sitio de unión y de comunicación entre una neurona y otra. Siempre que escuchamos estos términos antes de estudiar medicina y de estudiar el sistema nervioso, o por lo menos me pasaba a mí, pensaba que sinapsis era el momento de la comunicación entre ellas, de que pasaba todas estas cositas que van a pasar para allá. Creía que a eso se le llamaba sinapsis, a la acción, pero no. Sinapsis se le llama al lugar, al sitio donde ocurre la comunicación. Es decir, sinapsis no es la acción de llamar por teléfono. Sinapsis se le llama al teléfono, que es el que me permite yo comunicarme con otra persona. Al sitio. Entonces, tenemos sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química conlleva un proceso en el que hay unas moléculas llamadas neurotransmisores que se vierten a la hendidura sináptica. Esto se llamaría botón presináptico, que pertenece al axón anterior, hendidura sináptica, y esto sería hendidura postsináptica, que es la que va a recibir el impulso nervioso. Entonces, cuando hablamos de una sinapsis química, usamos neurotransmisores que llegan, ¿verdad?, a la membrana plasmática de la siguiente neurona y dan la señal para que el impulso nervioso se empiece a generar aquí y corra por este axón. La sinapsis eléctrica, sencillamente, es que cuando viene el impulso nervioso por aquí, el impulso nervioso es lo que vimos ahorita. Entra sodio, sale potasio y eso se despolariza. Luego vuelve a entrar sodio, vuelve a salir sodio, sale potasio. Pues, voy enredado. Vuelve a salir sodio y entra potasio y entonces se repolariza. Y eso que ocurre en la membrana plasmática, eso va ocurriendo en cada nodo de Rambier. Va ocurriendo hasta que llega aquí. Cuando llega aquí, en el caso de la sinapsis eléctrica, pasan los iones. Es decir, los iones de sodio pasan de un sitio al otro directamente por unos tubos, porque ellos están pegaditas. Y al llegar sodio aquí, obviamente hace que ésta se despolarice y continúe el impulso nervioso. Por supuesto, la sinapsis eléctrica es mucho más rápida que la eléctrica. Aquí entonces vemos, ¿verdad?, lo que son los tipos de sinapsis. Lo que es la axodendrítica, que es la más común, que es la comunicación de un axón final con la dendrita de la siguiente. También esta es un poco menos común, que puede ser que el axón no se comunique con las dendritas, sino con el cuerpo neuronal de la siguiente. Y hay veces sucede que se comunican dos axones, sobre todo
en el caso de conexiones que son inhibitorias. ¿Cómo inhibitorias? Bueno, que esta está generando un impulso nervioso y esta está generando un impulso nervioso, pero más bien para decirle a ella que deje de generar impulso nervioso. O sea, la comunicación que le va a decir a ella es que deje de generar impulso nervioso y no pase sus neurotransmisores a la otra neurona. Pero es menos común. Entonces ahora vamos a hablar de lo que ocurre, ¿verdad?, en una sinapsis. Entonces fíjense. Viene por aquí el impulso nervioso, que es este que viene aquí. Esta cosita que viene aquí. Impulso nervioso, como les dije. Entra sodio, sale potasio. Entra sodio, sale potasio. Entra sodio, sale potasio. Pero llega en este punto donde en vez de que entre sodio, se abren canales de calcio. En vez de que se abran canales de sodio, se abren canales de calcio. Estos canales de calcio, ¿verdad?, entran en la célula y se pegan a estas vesículas o vacuolas, estas bolitas. Estas bolitas contienen los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son los que finalmente son las moléculas que le van a dar el mensaje a la otra neurona. Los neurotransmisores que pueden ser dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Al pegarse esas moléculas de calcio a ellas, entonces eso hace que las vacuolas tengan afinidad por la membrana plasmática y se fusionen con ellas. Al fusionarse, fíjense cómo está aquí un poquito más bonito. Al fusionarse esas vacuolas con la membrana plasmática del botón presináptico, por supuesto, se vierte el contenido hacia la hendidura sináptica. Estas neuronas, perdón, estos neurotransmisores, entonces van a buscar pegarse a los receptores de la siguiente neurona. ¿Se acuerdan que un receptor, ¿verdad?, que en las membranas plasmáticas tiene la función de recibir a una molécula, recibir órdenes de ella para ejecutarlas dentro de la célula? Es decir, para que la molécula no tenga que entrar, valga la redundancia, dentro de la célula, sino que al llegar al receptor, el receptor sencillamente da el mensaje dentro de la célula. A lo que el neurotransmisor activa al receptor, el receptor entonces ahora continúa el impulso nervioso. Es decir, el receptor da la orden a la membrana postsináptica que abra canales de calcio y eso despolariza la célula y entonces continúa el impulso nervioso que venía de allá. Y entonces aquí, fíjense otra vez el cuentecito, ahí va, se abren los canales de calcio, exocitosis, hendidura presináptica, receptor y continúa el impulso nervioso. Profesor, ¿y por qué no hay? O sea, ¿por qué existe eso? ¿Por qué no sencillamente hay una neurona más larga que llegue hasta el final? Una sola, desde el cerebro hasta el dedo. Bueno, porque en esos puntos, primero, en esos puntos, es donde pueden ocurrir cambios del impulso nervioso para beneficio del cuerpo. Es decir, por ejemplo, podemos bloquear. El cuerpo puede bloquear el impulso nervioso en este punto antes que llegue allá, porque a mí no me conviene que llegue allá. Resulta que, bueno, esta está enferma, generó un impulso nervioso errático, pero yo aquí lo puedo bloquear. Porque hay una pausa, hay un peaje donde yo lo puedo bloquear. Por otro lado, es el sitio donde nosotros actuamos con los medicamentos. Es uno de los sitios, pues. Cuando tú das un analgésico, ¿verdad? Por ejemplo, el analgésico, el dolor, viaja a través del impulso nervioso. Viaja desde tu dedo, vamos a decir, desde tu dedo al cerebro.
a través de impulso nervioso. Y el analgésico lo que hace es bloquear el receptor. Son moléculas parecidas a los neurotransmisores que transmiten el dolor, se colocan en el receptor e impiden que el neurotransmisor dé la orden de el impulso nervioso. Por lo tanto, bloquean el impulso nervioso y no sube. Al no subir, entonces yo no siento dolor. O sea, como ese hay millones de ejemplos. Otro, la serpiente cascabel, su veneno es neurotóxico. Lo que hace es bloquear la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que se usa mucho en la vía motora, es decir, en los impulsos nerviosos que nosotros enviamos del cerebro a la mano, al brazo, a las piernas para moverse. O sea, el impulso nervioso que va hacia los músculos para que nosotros nos movamos. Entonces el veneno de la serpiente se coloca aquí en el receptor e impide que la acetilcolina genere el impulso nervioso. Es decir, te genera una parálisis. Claro, en el caso vamos a decir que ese veneno ellas lo hacen para los animales pequeños podérselos comer, se paralizan y se lo puedan comer. Pero esto también depende de la dosis, ¿verdad? Con que sea mordido una persona, entonces puede generar una parálisis tal, por ejemplo, del nervio frénico, que es el que me ayuda a respirar, que es el que inerva el diafragma. Si llega hasta allí, entonces chao, cheo, ya no puedo respirar. Y así muchos ejemplos. Entonces, siempre yo que enseño fisiología, les digo, la fisiología es muy importante para farmacología. Los fármacos, escuchen esto desde ahorita, los fármacos no hacen magia. Tú no es que te tomas un medicamento y te sale un brazo, te sale una pierna, no. Los medicamentos cambian la fisiología. Lo que hacen es cambiar la fisiología. Es decir, que tú cuando estés en farmacología no vas a ver cosas que hagan los medicamentos diferentes a lo que ya tuviste en fisiología. Por eso es que es importante que sepas fisiología, porque si no, no vas a entender farmacología. Claro, farmacología, lo difícil es todo el poco de nombres que trae, ¿verdad? Pero, por lo menos, con entender la fisiología del fármaco, o lo que se llama el mecanismo de acción del fármaco, dónde actúa, en qué receptor, ya tienen una ventajita. Entonces aquí, fíjense cómo vienen los neurotransmisores. Viene el impulso nervioso. Claro, fíjense que el neurotransmisor fue traído, ¿verdad? Él viene hasta la membrana presináptica, pero él normalmente, o sea, quiero decir, él no viaja en el momento del impulso nervioso. Él viaja en otro momento, ¿verdad? Él poco a poco, con lo que yo les enseñé en el transporte enterógrado, él viene y llega aquí. Y él está aquí esperando que el impulso nervioso venga, porque el impulso nervioso es súper mucho más rápido que el trayecto es decir, que la velocidad en la que va una vacuola con los neurotransmisores. Entonces viene el impulso nervioso, ¿verdad? Y por el calcio que se pega a la vacuola se pega a la membrana plasmática y vierte su contenido a la hendidura sináptica. Ella viene, se pega a los receptores y los receptores dan la orden de continuar el impulso nervioso.
o a veces más bien de inhibir. Aquí tienen, este es un cuadrito del Snell, donde existen varios tipos de neurotransmisores, que es la acetilcolina, la GABA, la histamina, la serotonina, la dopamina, todos esos son impulsos nerviosos que van a diferentes receptores. Claro, aquí se les da como que unas características generales, pero a medida que van avanzando en el sistema nervioso van a entender un poco más la función de cada una. Bueno, que aquí en los núcleos de la base, por ejemplo, que vamos a ver mañana, está la dopamina principalmente. La acetilcolina está al terminar la neurona con lo que se llama unión neuromuscular, donde termina la neurona y le da por fin la orden al músculo que se contraiga. Y así por el estilo. La noradrenalina en el sistema nervioso simpático. La acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático. Profe, ¿y la sinapsis eléctrica? Bueno, la sinapsis eléctrica es, como les había comentado, ¿verdad? Es prácticamente, o sea, no tiene ninguna complejidad. Es sencillamente dos, ¿dónde es que lo tenía aquí? O sea, es como si aquí existiera este tubo que tú ves aquí por donde va pasando. O sea, es un tubo directo de un sitio al otro. O sea, es un tubo donde ellas están pegadas, ¿verdad? Las dos membranas están muy cerquitas y son dos tubos y sencillamente lo que explica el libro es que el impulso nervioso que viene metiendo sodio, cuando llega aquí, el impulso nervioso lo que hace es que el sodio que está aquí pasa a través de este canal, llega el sodio a la membrana postsináptica y sencillamente despolariza la otra membrana. Al meterse sodio aquí en la membrana postsináptica, despolariza esta neurona y va a continuar el impulso nervioso. Y de hecho, por eso es más rápido, pero es un tipo de sinapsis que se usa mucho menos en el sistema nervioso. El que más se usa es el químico. Y es el que más el libro se detiene a explicar más que el eléctrico. Entonces, sencillamente, las células de sodio pasan por unos tubos a la otra membrana y listo. Y despolariza la membrana. No hay esta pausa aquí que es un poco más compleja que el impulso nervioso que viene bajando. ¿Vamos bien, Michelle? Exacto. Es directo a través, prácticamente no pasa ni siquiera por la hendidura, sino que es un tubo continuo de un citoplasma al otro. Gracias, profe. A la orden, a la orden.